Van a empezar desde el principio con el examen antiguo, versión 2008, el cual hay que memorizarse 100 preguntas. Nos van a preguntar 10. Tenemos que contestar 6 correctamente para pasar, ¿ok? Hoy vamos a volver a empezar. Empezamos desde el principio con la pregunta número 1. What is the supreme law of the land? ¿Cuál es la ley suprema de la tierra? Suena raro, pero lo que ellos quieren decir es ¿cuál es la ley más importante de los Estados Unidos? La respuesta, the Constitution, la Constitución. La Constitución es un documento muy importante, es como la mamá de todos los documentos y vamos a tener muchas preguntas sobre la Constitución. What is the supreme law of the land? The Constitution. Question number 2, pregunta número 2. What does the Constitution do? ¿Qué hace la Constitución? ¿Cuál es la función de la Constitución? Tienes que responder 3 cosas. Número 1, sets up the government. Organiza el gobierno, organiza todo el gobierno de los Estados Unidos. Defines the government, define el gobierno, define cómo el gobierno ha de funcionar. Protects basic rights of Americans, protege los derechos básicos de todos los ciudadanos estadounidenses. Pregunta número 2, tienen que contestar 1, 2, 3 cosas, todas memorizárselas, ¿ok? Sets up the government, defines the government, protects basic rights of Americans. Question number 3, pregunta número 3, un poquito más larga, pero muy importante. The idea of self-government, it is found in the first 3 words of the Constitution. What are these 3 words? Esa es la pregunta. La pregunta dice, la idea de autogobierno se encuentra en las primeras 3 palabras de la Constitución. ¿Cuáles son esas 3 palabras? La respuesta, we the people, nosotros el pueblo. Lo que esta pregunta te está preguntando es, la idea de autogobierno se encuentra en las primeras 3 palabras de la Constitución. ¿Qué es el autogobierno? Significa que nosotros, el pueblo, elegimos a nuestro gobierno. Nosotros elegimos a nuestros representantes. Por lo cual, el gobierno depende del pueblo y nosotros somos las personas que le dan poder. Question number 4. Pregunta número 4. What is an amendment? Amendment. Respuesta, a change to the Constitution or an addition to the Constitution. A change to the Constitution or an addition to the Constitution. Sí, tienes que decir las 2 cosas. Y la explicación es, ¿qué es una enmienda? Una enmienda es un cambio a la Constitución o una adición a la Constitución. A change, an addition, porque la Constitución de los Estados Unidos se puede cambiar o se puede añadir algo nuevo. Question number 5, pregunta número 5. Pregunta, what do we call the first 10 amendments to the Constitution? ¿Cómo llamamos a las primeras 10 enmiendas de la Constitución? Answer, respuesta, Bill of Rights. Bill of Rights. ¿Qué es Bill of Rights? ¿Qué significa esto? Esto significa que las 10 enmiendas son los derechos, rights, más importantes de la Constitución. Por eso las 10 primeras enmiendas, the first 10 amendments, se llaman Bill of Rights porque son los derechos más importantes que habla en la Constitución. Question number 6. What is one right or freedom from the First Amendment? ¿Cuál es un derecho o libertad de la primera enmienda? La primera enmienda tiene una lista de derechos que pertenecen a los ciudadanos de los Estados Unidos. De toda esa lista tenemos que elegir uno. Usted elija el uno que usted recuerda mejor o el uno que usted entiende mejor. Okay, esos derechos son freedom of speech, libertad de expresión, freedom of religion, libertad de religión, freedom of assembly, libertad de asamblea, freedom of press, libertad de la prensa, freedom to petition the government, la libertad de hacer reclamos al gobierno, peticiones al gobierno. Son 5, pero usted puede elegir solo uno para responder. Question number 7, pregunta número 7. How many amendments does the Constitution have?
¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? Respuesta fácil, 27. Pregunta 7, 27. How many amendments does the Constitution have? 27. Recuerden que los 10 primeros se llaman Bill of Rights y en total hay 27. How many amendments does the Constitution have? 27. Question 8. Pregunta número 8. Ya vamos avanzando. What did the Declaration of Independence do? ¿Qué hizo la Declaración de la Independencia? Independence. Respuestas. Hay 3 opciones. Pueden elegir ustedes la que más recuerden o la más fácil. Opción número 1. Declared our independence from Great Britain. Opción número 2. Announced our independence from Great Britain. Opción número 3. Said that the United States is free from Great Britain. So, una de las 3 es más fácil. Declared, announced, or said that the United States is free. Elige una. What did the Declaration of Independence do? A mí me gusta. Said that the United States is free from Great Britain. Pregunta número 9. What are 2 rights in the Declaration of Independence? ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de Independencia? Hay 3 opciones, eliges 2. Life, vida. Liberty, libertad. The pursuit of happiness, la búsqueda de la felicidad. ¿Cuál es el sentido de esta pregunta? La Declaración de Independencia es un documento legal muy importante en los Estados Unidos porque declaró que los Estados Unidos ahora es un país libre, que ya no pertenece a Inglaterra. En este documento también se leen algunos de los derechos inalienables de cada individuo. ¿Qué significa inalienable? Significa que son derechos propios, individuales, nuestros, que nunca podemos ceder, que nunca nos pueden quitar. Y esos derechos son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la búsqueda de la felicidad. Por eso la pregunta es, what are 2 rights in the Declaration of Independence? Life and liberty. Question number 10. Pregunta número 10. What is freedom of religion? ¿Qué es la libertad de religión? Respuestas. You can practice any religion or not practice a religion. En español, puedes practicar cualquier religión o no practicar una religión. Eso significa que en los Estados Unidos puedes ser cualquier religión, puedes ser practicante de cualquier religión o puedes no practicar una religión. Las 2 opciones son aceptables. So question 10, what is freedom of religion? You can practice any religion or not practice a religion. Question 11. Pregunta número 11. What is the economic system in the United States? ¿Cuál es el sistema económico en los Estados Unidos? Respuesta, answer. La respuesta tiene 2 opciones porque estas 2 opciones son sinónimos. Market economy or capitalist economy son sinónimos. Economía de mercado o economía capitalista. Esta es la economía que tienen los Estados Unidos. What is the economic system of the United States? Capitalist economy or market economy? Pregunta número 12. Dice así. What is the rule of law? La palabra rule of law está entre comillas. ¿Por qué? Porque es un término que se utiliza mucho en el ámbito legal. Lo que te están preguntando es, ¿qué es rule of law? ¿Qué significa? ¿Qué es la regla de la ley? Es una respuesta bastante larga, pero vamos a aprendérnoslas todas. Hay 4 frases y nos las tenemos que aprender todas. La frase número 1. Everyone must follow the law. Todo el mundo tiene que seguir la ley. Número 2. Leaders must follow the law. Los líderes deben seguir la ley. La tercera. Government must follow the law. El gobierno debe seguir la ley. La cuarta. No one is above the law. Nadie está por encima de la ley. Es decir, este término rule of law, la regla de la ley, significa que todo el mundo, toda persona, toda organización, toda entidad se debe atener a la ley. Pregunta número 13 dice así. Name one branch or part of government. Nombra una rama, branch o parte del gobierno. Las respuestas hay muchas. ¿Por qué? Porque
Hay muchas ramas, hay 3 ramas del gobierno, ¿verdad? La rama judicial, la rama ejecutiva, la rama legislativa y al mismo tiempo todas esas ramas tienen varias personas. El Congreso, el presidente, los jueces. Entonces, ustedes tienen que elegir la que más recuerden, la más fácil. Yo pienso que la más fácil de todas es el presidente. Name one branch or part of government, the president. Número 14 dice así: What stops one branch of government from becoming too powerful? ¿Qué impide que una rama del gobierno se haga demasiado poderosa? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Lo que quiere decir es lo siguiente: en el gobierno hay 3 ramas, ¿verdad? La rama ejecutiva, la rama judicial y la rama legislativa. La idea es que las 3 ramas han de ser igual de poderosas. No puede ser la ejecutiva más importante ni la legislativa, no. Las 3 han de tener el mismo poder. ¿Cómo hacemos eso? Eso es lo que quieren preguntar. What stops one branch of government from becoming too powerful? ¿Qué hace que una rama del gobierno no sea demasiado poderosa? La respuesta: 2. Checks and balances, controles y balances. ¿Qué significa? Que entre las 3 se regulan la una a la otra. La segunda respuesta: separation of powers, es decir, que cada rama tiene un poder específico. What stops one branch of government from becoming too powerful? Checks and balances, separation of powers. Pregunta número 15, muy fácil. Dice así: Who is in charge of the executive branch? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? To be in charge significa estar a cargo. ¿Quién es el jefe? ¿Quién manda? Who is in charge of the executive branch? The executive branch es una de las 3 ramas de las cuales hemos hablado. Esta es la rama ejecutiva. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? Respuesta: solamente una respuesta posible. The president. El presidente. Esto significa que el presidente de los Estados Unidos es el número 1, el jefe, el que está a cargo de la rama ejecutiva. Solamente de la rama ejecutiva. Pregunta 15. Who is in charge of the executive branch? The president. Pregunta número 16. Dice así: Who, ¿quién? Hace federales, laws, leyes. ¿Quién hace leyes federales? Who makes federal law? Primero, número 1, ¿qué es una ley federal? La palabra federal se refiere a que afecta a todo el país por igual. Leyes federales son iguales en todos los estados, porque leyes estatales son diferentes en cada estado, pero las leyes federales son iguales y afectan a todos los estados. Es a nivel nacional. Eso es una ley federal. Ahora, ¿quién hace estas leyes federales? Who makes federal laws? 2 opciones. Respuesta corta: Congress, el Congreso. The Senate and the House. Ambas cosas significan lo mismo, porque el Congreso se divide en el Senado y la Casa. Es decir, el Senado y la Casa son el Congreso. Who makes federal laws? Congress, the Senate. Question 17, pregunta número 17, dice así: What are the 2 parts of the US Congress? ¿Cuáles son las 2 partes del Congreso de los Estados Unidos? Respuesta: es fácil, tenemos que responder 2 cosas. Recuerden prestar atención a la pregunta. What are the 2 parts? Las 2 partes, entonces respondemos 2 cosas. The Senate and the House. El Senado y la Casa. En este caso, la palabra casa se refiere a la Casa de Representantes, the House of Representatives. Lo que esta pregunta nos está explicando es que el Congreso de los Estados Unidos tiene 2 cámaras, una cámara alta y una cámara baja. La cámara alta es el Senado y la cámara baja es la Casa de Representantes, pero ambos forman el Congreso. Entonces, cuando hablamos del Senado, estamos hablando del Congreso. Y cuando hablamos de la Casa de Representantes, estamos hablando del Congreso. Y cuando decimos Congreso, estamos hablando del Senado y de la Casa. What are the 2 parts of the U.S. Congress? The Senate and the House. Question 18, pregunta 18. How many senators are there? ¿Cuántos senadores hay? Ok, vamos a repasar. La Casa de Representantes y el Senado forman parte del Congreso. Ahora solo nos están preguntando por los senadores. ¿Cuántos senadores hay? Recuerden, cada estado tiene derecho a 2 senadores. ¿Cuántos estados hay oficialmente? 50.
50 por 2 igual a, muy bien, 100. Este número no lo tenemos que memorizar. 100 senadores, 100 senadores. How many senators are there? 100. Pregunta 19. Question 19. We elect a U.S. Senator for how many years? Nosotros elegimos un senador de los Estados Unidos por ¿cuántos años? Respuesta, 6. Normalmente estamos acostumbrados a que la mayoría de las elecciones pasan cada 4 años. Elegimos gente cada 4 años, pero en el caso de los senadores los elegimos cada 6 años. Es decir, ellos sirven un poquitito más. We elect a U.S. Senator. How many years? 6. Pregunta número 20. Question 20. Esta pregunta es un poquito diferente de todas las que les he estado enseñando. ¿Por qué? Porque yo no les puedo dar la respuesta total. Ustedes tienen que encontrarla. ¿Por qué? ¿Cómo dice la pregunta? Name one of your U.S. senators right now. Nombra uno de tus senadores en tu estado ahora mismo. Entonces, yo no sé ustedes dónde viven. Yo vivo en el estado de Idaho. Tenemos que nombrar uno de los senadores. Hay 2 senadores. Recuerden que yo les he dicho que cada estado tiene 2 senadores. Averigüen los nombres de los 2 senadores de su estado y elijan uno el que más se vayan a acordar, el que más hayan oído las noticias, el que más les suene, el más fácil de pronunciar. Elijan uno. Me lo dejan en los comentarios, por favor. ¿Cuál es el nombre de un senador de tu estado? Por ejemplo, en el estado de Idaho, uno fácil de recordar es James Risch. James Risch. Name a U.S. senator in your state right now. Question 21. Pregunta número 21. The House of Representatives has how many voting members? La Casa de Representantes tiene ¿cuántos miembros que pueden votar? Ok, número que hay que memorizar aquí. 435. 435. 435 miembros de la Casa de Representantes pueden votar. Recuerden que hace algunas semanas aprendimos sobre los senadores. El Congreso tiene los senadores, hay 100 porque son 50 por estados, y por otra parte tiene la Casa de Representantes que tiene 435 miembros. Ese es un número más difícil porque no es 2 por estado o 3 por estado, no. Depende de la población de cada estado. Por eso no tenemos que aprender ese número de memoria. 435. The House of Representatives has how many voting members? 435. Question 22. Pregunta número 22. Dice así. We elect a U.S. representative for how many years? Nosotros elegimos a un representante de los Estados Unidos por ¿cuántos? How many? ¿Cuántos años? Respuesta muy fácil. 2 years. 2 años. Es decir, nosotros cada 2 años elegimos a nuestros representantes en nuestro estado. Los senadores, recuerden que aprendimos hace algunos días, son los que más sirven porque sirven por 6 años. Los presidentes, como todos sabemos, sirven 4 años. Y los representantes son los que menos años sirven porque solamente sirven por 2 años. We elect a U.S. representative for how many years? 2. Question 23. Pregunta 23. Name your U.S. representative. Nombra, en este caso name es el verbo nombrar, nombra tu representante. La respuesta a esta pregunta varía según el estado donde vivas. Es decir, que cada estado va a tener nombres, va a tener representantes diferentes. También recuerden que los representantes se asignan a cada estado dependiendo de la población. Es decir, si un estado tiene más habitantes, tiene más representantes. Nosotros en el estado de Idaho solo tenemos 2 representantes, pero obviamente estados con más gente como California o Florida van a tener más representantes. Vayan a Google, miren la lista de todos los nombres de representantes en el estado donde ustedes viven y elijan uno. El más fácil de recordar, el que hayan escuchado más en las noticias, y aprenden el nombre de uno. Por ejemplo, en el estado de Idaho, uno de nuestros representantes se llama Mike Simpson. Este es fácil de recordar, obvio, porque el apellido Simpson nos suena por la serie. Question 24. Pregunta número 24. Who does a U.S. Senator represent? ¿A quién representa un senador de los Estados Unidos? Respuesta.
all the people of the state. Toda la gente, todas las personas del estado. ¿Por qué nos hacen esta pregunta? ¿Por qué? Porque cada político, el presidente, los senadores, los representantes, todos representan a grupos diferentes de personas. Por ejemplo, el presidente, ¿a quién representa? Muy bien, un presidente representa a toda la gente de un país. Un senador representa a toda la gente de un estado. Y un representante, por ejemplo, representa a toda la gente de un distrito. Es decir, cada político tiene diferentes grupos de gente. En este caso en concreto, el senador representa a toda la gente de un estado. Who does a U.S. Senator represent? All the people of the state. Question 25. Pregunta número 25. Why do some states have more representatives than others? Porque algunos estados tienen más representantes que otros. Respuesta. Because. Because es el porqué de respuesta. Why es porqué de pregunta. Because they have more people. Porque tienen más gente. Atención. Si un estado tiene mucha gente, más gente, recibe más representantes. Si un estado tiene menos gente, recibe menos representantes. Es decir, los representantes se eligen de acuerdo a la población de cada estado. Por eso hacemos el censo, por ejemplo, para contar cuánta gente hay en cada estado, saber cuántos representantes mandar, entre otras cosas. Miren, por ejemplo, en California hay mucha gente, tienen 53 representantes. En Idaho hay menos gente, solo tenemos 2 representantes. Miren la gran diferencia de 53 a 2. ¿Por qué? Porque California tiene más gente y Idaho menos. Why do some states have more representatives than others? Pregunta número 26. Muy fácil. Very easy. Yo creo que es la más fácil de todas. Todo el mundo se la voy a aprender. Todo el mundo se la sabe. Ustedes ya se la saben. 26. We elect a U.S. president for how many years? Nosotros elegimos a un presidente por ¿cuántos años? Díganme. ¿Ven que sí se la saben? 4. 4. We elect a U.S. president for how many years? 4. Esta pregunta no tiene mucha explicación. Cada 4 años elegimos al presidente. Así es en los Estados Unidos y en realidad así es en muchos países. En los Estados Unidos elegimos al presidente cada 4 años. Recuerden que los años cambian si es presidente, si es senador, si es representante. Esta pregunta solo nos pregunta sobre el presidente. We elect a U.S. president for how many? ¿Cuántos years? ¿Cuántos años? 4. Question 27 dice así. In what month do we vote for the president? ¿En qué mes votamos por el presidente? Yo creo que esa también les suena mucho. El mes de noviembre. November. In what month do we vote for president? November. Si ya por curiosidad quieren ser más específicos, saber cuándo exactamente noviembre, la ley federal dice que se vota para el presidente el martes después del primer lunes de noviembre. Es un poco confuso. Es decir, no el primer martes de noviembre, sino el martes después del primer lunes de noviembre. Más o menos siempre cae entre el 2 de noviembre y el 8 de noviembre. No es una fecha fija, no se puede decir que siempre es el mismo 2, 3, no, porque cada año es diferente, ¿ok? Normalmente entre el 2 y el 8. Pero siempre en el mes de noviembre aquí en los Estados Unidos. In what month do we vote for the president? November. Question 28. Pregunta número 28. What is the name of the U.S. president right now? ¿Cuál es el nombre del presidente de los Estados Unidos ahora mismo? Recuerde que esta pregunta cambia cada 4 años porque el presidente cambia cada 4 años. ¿Cuál es el nombre del presidente ahora mismo? Respuesta: Joe Biden. Joe es corto para Joseph, José. Joe, apellido Biden. Podemos decir Joseph Biden o podemos decir Joe Biden. What is the name of the U.S. president right now? Joe Biden. Pregunta número 29. También tenemos que memorizar un nombre. Dice así. What is the name of the vice president right now? ¿Cuál es el nombre del vicepresidente ahora mismo? En este caso, la vicepresidente, porque ahora tenemos una mujer. Respuesta: Kamala Harris.
Dos cosas que les quiero recordar sobre la pronunciación de este nombre. Número 1, el nombre se escribe con 3 A's, pero en todas las A's no se pronuncian así fuertes como en español. Kamala. No, la primera A sí es fuerte, A, y tiene el acento K. Las otras dos A's se pronuncian más cerradito y como si fuera una E, así. Kamala. Luego la A de Harris tampoco se pronuncia Harris, es como si fuera una E. Harris. Nombre completo, Kamala Harris. What is the name of the Vice President right now? Kamala Harris. Pregunta número 30. Dice así. If the president can no longer serve, who becomes president? Si el presidente ya no puede ejercer, ¿quién se convierte en presidente? Respuesta. The vice president, el vicepresidente. ¿Qué quiere decir esto? Que si al presidente le pasa algo, el número 2, the vice president, se convierte en presidente. Y ustedes dirán, esto no pasa mucho, pero pasa mucho más de lo que nos esperamos. ¿Quién me puede decir en los comentarios si saben el nombre de un vicepresidente de los Estados Unidos que una vez se convirtió en el presidente de los Estados Unidos? Question 31. If the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? Si el presidente y el vicepresidente también ya no pueden servir, ¿quién se convierte en presidente? Es decir, perdimos al presidente, perdimos al vicepresidente, ahora ¿quién va a ser presidente? Respuesta, the Speaker of the House. ¿Quién es the Speaker of the House? The Speaker of the House es el líder, el presidente de la Casa de Representantes. Es decir, la línea de sucesión a la presidencia es presidente, vicepresidente y el líder de la Casa de Representantes que se llama Speaker of the House. If the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? The Speaker of the House. Pregunta 32. Who is the commander-in-chief of the military? ¿Quién es el jefe supremo, el comandante jefe del cuerpo militar? Respuesta muy sencilla. The president, el presidente. El presidente es el comandante jefe del cuerpo militar de los Estados Unidos. Who is the commander-in-chief of the military? The president. Question 33. Who signs bills to become laws? ¿Quién firma proyectos de ley para que se conviertan en leyes? En este caso, la palabra bill, que nosotros traducimos normalmente como billete, en la traducción legal en este caso son proyectos de ley. Es decir, antes de que una ley se convierta en ley de verdad, es un proyecto de ley. ¿Quién firma esa ley para que se convierta en ley? El presidente. Esa es la respuesta. El presidente firma, sign, y ese proyecto de ley se convierte en ley. Who signs bills to become laws? The president. Question 34. Pregunta 34. Dice así. Who vetoes bills? Who vetoes bills? ¿Quién veta proyectos de ley? ¿Qué significa vetar? Vetar significa prohibir, rechazar algo, decir que no. ¿Quién dice que no? ¿Quién rechaza los proyectos de ley? Acuérdense que la semana pasada aprendimos que la palabra bill significa proyecto de ley. ¿Quién tiene la capacidad para decir no, esa ley no va a pasar? Who vetoes bills? Respuesta, el presidente. The president. De la misma manera que el presidente firma las leyes, también puede decir no, esa ley no pasa. Who vetoes bills? The president. Question 35 dice así. What does the president's cabinet do? ¿Qué hace el gabinete del presidente? Esta gente, este gabinete, ¿qué hace? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su función? Respuesta. Advises the president. Advises the president.
¿Qué significa advice? Aconsejar. El presidente no puede con todo él solito, el pobre hombre necesita ayuda. Para eso tiene su gabinete que le da consejos, advices en diferentes áreas, ¿ok? Pregunta 35. What does the president's cabinet do? Advises the president. Question 36, dice así. What are two cabinet level positions? La semana pasada aprendimos que el gabinete es el equipo del presidente, la gente que le da consejos y lo ayuda en su labor. Hoy nos están preguntando, what are two cabinet level positions? ¿Cuáles son dos posiciones, dos puestos en el gabinete? Hay muchísimos, pero en esta pregunta nos están preguntando solamente dos. Así que basta con que nos aprendamos solamente dos. Yo recomiendo aprender dos que empiecen con el mismo nombre. Voy a elegir los dos más fáciles. Secretary of Education, Secretary of Energy. Los dos empiezan con Secretary y los dos empiezan por E. Secretary of Education, Secretary of Energy. What are two cabinet level positions? Elige las dos más fáciles para ti a recordar. Pregunta 37. Un poquito difícil. Prepárense. Dice así. What does the judicial branch do? ¿Qué hace la rama judicial? ¿Cuál es su tarea? Recuerde que el gobierno de los Estados Unidos tiene 3 ramas. Hoy nos preguntan qué hace la rama judicial. Judicial branch. Hace bastantes cosas. Tenemos que decir todo lo que hace. Revisa las leyes. Reviews laws. Explica las leyes. Explains laws. Resuelve malentendidos, desacuerdos. Resolves disagreements. Y por último, decide si una ley está en contra de la Constitución. Decides if a law is against the Constitution. Pregunta 37. What does the judicial branch do? Reviews laws, explains laws, resolves disagreements, decides if a law goes against the Constitution. A estudiar. Question 38. Muy fácil. What is the highest court in the United States? ¿Cuál es la corte más importante, la más alta, the highest, en los Estados Unidos? Respuesta, the Supreme Court. Supreme Court, la Corte Suprema. Esta es la corte número 1, la más importante. What is the highest court in the United States? The Supreme Court. Question 39. How many justices are there in the Supreme Court? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Respuesta, 9. 9 justices. 9 jueces, 9 personas. Recuerden que la Corte Suprema, the Supreme Court, es el tribunal más importante de los Estados Unidos. Y en este tribunal hay 9 jueces que son los jueces más importantes de los Estados Unidos. Por eso no se les llama simplemente judge, que significa juez, sino que tienen un nombre especial y se llaman justice, que también significa justicia, pero en este caso significa juez. Por eso la pregunta dice, how many justices? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? How many justices are there in the Supreme Court? 9. Pregunta 40, dice así. Who is the Chief Justice of the United States right now? ¿Quién es el presidente de la Corte Suprema ahora mismo? Chief Justice. Chief Justice significa el juez jefe, o sea, el presidente. Acuérdense que la semana pasada aprendimos que la Corte Suprema, el tribunal más importante de los Estados Unidos, tiene un total de 9 jueces, 9 justices. De esos 9 hay uno que es el Chief Justice. De esos 9 hay uno que es el jefe. ¿Cómo se llama este hombre? Who is the Chief Justice of the Supreme Court right now? Respuesta, John Roberts. John Roberts. Recuerden que la R es suavecita, no Roberts, suavecita. John Roberts es el presidente ahora mismo. Question 41, dice así. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. Name one power
that belongs to the federal government. La pregunta es larga. Vamos a romperla en pedacitos. Dice así. Según nuestra Constitución, bajo la Constitución de los Estados Unidos, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. Es decir, hay algunas cosas que solo el gobierno federal, el gobierno central nacional, puede hacer. Esos poderes solamente pertenecen al gobierno federal. Nombra un poder, una cosa que el gobierno federal hace. Con que nombremos una, basta. Vamos a nombrar la más fácil, que es que ellos imprimen el dinero. They print the money. Print the money. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. Name one power. Print the money. Question 42, dice así. Under our Constitution, some powers belong to the states. Name one power that belongs to the states. Bajo nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. Nombra un poder que pertenece a los estados. Acuérdense que la semana pasada aprendimos un poder que pertenece al gobierno federal. Ahora vamos a nombrar un poder que pertenece al gobierno estatal, algo que solamente hace el gobierno estatal. Vamos a elegir la respuesta más fácil de recordar, que es que ellos, el gobierno estatal, nos dan nuestro carnet de conducir, nuestro carnet de manejar. Entonces, si nos preguntan, under our Constitution, some powers belong to the states, name one power of the states, tú dices, they give a driver's license. Pregunta 43, dice así. Who is the governor of your state now? Who? ¿Quién? ¿Quién es el gobernador, governor of your state, de tu estado ahora mismo? ¿Quién es el gobernador de tu estado ahora mismo? Lamentablemente hoy no les puedo dar una respuesta que sirva para todo el mundo porque cada uno está en un estado diferente. Así que vayan a Google y pongan el nombre de su estado, Florida, y después pongan governor, name, y así les saldrá el nombre de su gobernador, o a lo mejor ustedes ya se lo saben porque escuchan ese nombre todo el rato en las noticias. Pero para toda mi gente de mi estado aquí en Idaho, les voy a decir el nombre de nuestro gobernador. What is the name of your governor now in Idaho? Brad Little. Brad como Brad Pitt y Little como Stuart Little. Es muy fácil recordar cuando encontramos asociaciones. Busquen asociaciones con su gobernador. Pregunta 44, dice así. What is the capital of your state? ¿Cuál es la capital de tu estado? Igual que la semana pasada, no les puedo dar la respuesta, sino que ustedes tienen que saber en qué estado viven y cómo se llama la capital de su estado. A lo mejor ustedes viven en la capital, como yo, o si viven en otro sitio, pueden ir a internet y encontrar la capital de su estado. What is the capital of your state? Aquí en Idaho, la capital es la ciudad de Boise. Recuerden que no es Boise, es Boise. Nuestra capital aquí en Idaho. Pregunta 45 dice así. What are the two major political parties in the United States? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos en los Estados Unidos? En este caso, la palabra party no significa fiesta, sino que significa partido. Partido político, political party. Y en este caso, la palabra major significa principal. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos en los Estados Unidos? Solamente hay que responder los dos principales. La respuesta, Democratic and Republican Party. Democratic Party and Republican Party. El Partido Democrático y el Partido Republicano. Son los dos major, son los dos principales partidos políticos en los Estados Unidos. Pregunta 46, dice así. What is the political party of the president now? ¿Cuál es el partido político del presidente ahora? Recuerden que la semana pasada estuvimos aprendiendo los dos major political parties, los dos principales partidos políticos. ¿Cuáles eran? Díganme. Muy bien. Republicano y democrático. Entonces, cuando nos hacen estas preguntas, tenemos que prestar atención a ¿quién es el presidente ahora mismo? ¿Cuál es el partido de ese presidente? En estos momentos, enero del 2022, responderíamos que actualmente
es el Partido Democrático porque el presidente es el señor Joe Biden. Ahora mismo. What is the political party of the president now? Democratic Party. Pregunta 47 dice así: What is the name of the Speaker of the House of Representatives right now? ¿Cómo se llama el presidente de la Cámara de Representantes ahora mismo? Respuesta: Nancy Pelosi. Nancy Pelosi. Ella es la actual presidente de la Cámara de Representantes. Para la entrevista de ciudadanía tenemos que aprender muchos nombres diferentes. Entonces, ¿qué les recomiendo? Dos cosas. Número 1, escriban sus 3 ramas del gobierno. La rama ejecutiva, la rama judicial, la rama legislativa. Después escriban en cada rama los nombres de los cargos más importantes. Obviamente el presidente, el vicepresidente, el jefe de la Corte Suprema, los senadores, los representantes. Empiecen a memorizar todos estos nombres. Y justamente unos días antes de su entrevista, asegúrense que van al internet y actualizan y se aseguran que esos son los nombres actuales. Porque recuerden que todos estos nombres y todos estos cargos cambian en las elecciones. Pregunta 48 dice así: There are 4 amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Hay 4 enmiendas en la Constitución que hablan sobre quién puede votar. Describe una de ellas. Vamos a responder la más fácil, la primera. Citizens 18 and older can vote. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. ¿Qué significa esta pregunta? Esta pregunta simplemente nos está diciendo que la Constitución tiene 4 enmiendas en las cuales se hablan sobre quién puede votar. Vamos a elegir una de esas 4 enmiendas. En este caso, que todos los ciudadanos que tienen 18 años o más años pueden votar en las elecciones. Pregunta 49 dice así: What is one responsibility that is only for United States citizens? ¿Cuál es una responsabilidad que es solamente para ciudadanos de los Estados Unidos? Only, solamente. Only, solamente. ¿Cuál es una cosa? Yo creo que ustedes ya saben la respuesta, que no podemos hacer hasta que nos convertimos en ciudadanos de los Estados Unidos. Muy bien. To vote, votar. Más específicamente, to vote in a federal election. Votar en una elección federal. Pregunta 49. What is one responsibility that is only for United States citizens? Respuesta: to vote in a federal election. Pregunta 50, muy parecida a la pregunta 49 de la semana pasada. De hecho, tienen la misma respuesta, pero un poquito de cambio en la pregunta. Dice así: What is one right only for United States citizens? ¿Cuál es un derecho solamente para los ciudadanos de los Estados Unidos? Respuesta, la misma de la respuesta 49. To vote in a federal election. Votar en una elección federal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos preguntas? En la 49 nos preguntan cuál es una responsabilidad y decimos votar. Después en la 50 nos preguntan cuál es un derecho y decimos también votar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que votar, to vote, es ambos. Es un derecho y es una responsabilidad. To vote is a right and it's a responsibility. Pregunta 50 entonces. What is one right only for United States citizens? To vote in a federal election. Pregunta 51 dice así: What are 2 rights for everyone living in the United States? ¿Cuáles son 2 derechos, rights, para todo el mundo, todos y cada uno, everyone, de las personas que viven en los Estados Unidos? La semana pasada estuvimos hablando de derechos que son solo para los ciudadanos americanos, pero hoy vamos a hablar de derechos que son para todo el mundo, es decir, usted, yo, todo el mundo. ¿Cuáles son 2 derechos? Vamos a elegir los 2 más fáciles de la lista. Freedom of speech, freedom of religion, es decir, podemos decir lo que queramos. Freedom of speech, libertad de expresión. Freedom of religion, podemos practicar cualquier religión o no practicar una religión. Pregunta 51, what are 2 rights for everyone living in the United States? Freedom of speech, freedom of religion. Pregunta 52, dice así: What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? Uy, esta pregunta está un poco difícil. Vamos a traducirla.
¿A qué le mostramos lealtad, loyalty, cuando decimos el Pledge of Allegiance, el juramento de lealtad? ¿A qué le estamos mostrando lealtad? Respuesta. La respuesta es fácil. The United States. Cuando nosotros nos convertimos en ciudadanos, tenemos que decir que estamos dispuestos a tomar el Pledge of Allegiance, que estamos dispuestos a jurar la lealtad hacia los Estados Unidos. Cuando una persona dice el Pledge of Allegiance, está jurando lealtad a los Estados Unidos. Entonces, pregunta 52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? Respuesta, the United States. Pregunta 53 dice así: What is one promise you make when you become a United States citizen? ¿Cuál es una promesa, promise, que haces cuando te conviertes en un ciudadano de los Estados Unidos? Hay una lista larga, vamos a elegir una, la más fácil. Vamos a elegir la que estuvimos platicando la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando del juramento de lealtad, Pledge of Allegiance. Cuando hacemos este juramento, estamos jurándose leales, loyal, a los Estados Unidos. Así que hoy podemos responder lo mismo. ¿Cuál es una promesa que hacemos cuando nos convertimos en ciudadanos americanos? Prometemos ser leales a los Estados Unidos. Entonces, en resumen, what is one promise you make when you become a United States citizen? Respuesta, to be loyal to the United States. Pregunta 54, muy fácil, very easy. Dice así: How old do citizens have to be to vote for the president? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos, citizens, to vote, para poder votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener en los Estados Unidos los ciudadanos para poder votar por el presidente? Muy fácil, yo creo que esto es la misma edad a nivel mundial. ¿Cuántos? Muy bien, 18 años. En inglés, 18. Pregunta 54. How old do citizens have to be to vote for the president? Respuesta, 18. Pregunta 55 dice así: What are two ways that Americans can participate in their democracy? ¿Cuáles son dos maneras en las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Esta pregunta dice: ustedes tienen derechos y responsabilidades como americanos. Tienen que participar en su democracia. ¿Cómo pueden participar en su democracia? Hay 10 opciones, hay muchas maneras de participar en nuestra democracia. Vamos a elegir la primera opción y la última porque son las más fáciles de recordar. Opción 1, vote, votando. Opción 10, write to a newspaper, escribirle a un periódico. Pueden escribir a un periódico expresando su opinión abiertamente sobre un tema político o un tema social. Entonces, en resumen, muchas maneras de participar en la democracia. Vamos a elegir dos. What are two ways to participate in democracy? Vote, write to a newspaper. Pregunta 56 dice así: When is the last day you can send in your federal income tax form? ¿Cuándo es el último día, last day, en el cual puedes enviar tu declaración de impuestos sobre los ingresos federales? Qué palabra tan complicada y larga, ¿verdad? Es la declaración de impuestos de toda la vida. Hay que pagar nuestros impuestos una vez al año y hay una fecha límite para enviar ese formulario. ¿Cuál es esa fecha límite? April 15. El 15 de abril. Entonces, en resumen, when is the last day to send in your federal income tax form? April 15. Estamos en marzo, o sea que si todavía no han puesto todos sus formularios, sus documentos, sus cositas, desen prisa porque se acerca la fecha límite. ¿Qué es cuándo? Muy bien, el 15 de abril. Pregunta 57 dice así: When must all men register for the selective service? ¿Cuándo deben cuándo deben los hombres registrarse para el servicio selectivo? Respuesta: between 18 and 26, entre los 18 y los 26. En resumen, when must all men register for the selective service? Between 18 and 26. Pregunta 58 dice así: What is one reason that colonists came to America? ¿Cuál es una razón por la cual los colonos vinieron a América? Vamos a elegir la primera respuesta: freedom, libertad. Freedom significa libertad.
¿Quiénes son los colonos? Los colonos es el nombre popular por el que se conoce a las primeras personas que vinieron de Gran Bretaña a formar las primeras colonias aquí en los Estados Unidos. Y una de las razones por las que ellos vinieron fue porque estaban en busca de libertad, freedom. Entonces, en resumen, what is one reason that the colonists came to America? Respuesta, freedom. Pregunta 59, dice así: Who lived in America before the Europeans arrived? ¿Quién, who, vivía en América antes de que llegaran los europeos? Recuerden que la tierra que hoy conocemos como América tenía personas que ya vivían aquí antes de que viniera toda la gente de Inglaterra, España, Portugal. Ya había gente aquí. Ustedes ya saben la respuesta para esa pregunta. ¿Quiénes vivían aquí primero y antes? Muy bien. Native Americans, nativo americanos. Native, con V, native Americans, los nativo americanos. Entonces, question 59, who lived in America before the Europeans arrived? Answer, Native Americans. Pregunta 60, dice así: What group of people was taken to America and sold as slaves? ¿Qué grupo de personas fueron traídas en contra de su voluntad a América y vendidos como esclavos? Sold, vendidos, esclavos, slaves. ¿Qué grupo de personas fueron traídas aquí y vendidas como esclavos? Seguramente ya saben la respuesta también. Respuesta que está en la página oficial de USCIS. People from Africa, personas de África. Recuerden que ustedes pueden encontrar las respuestas y las preguntas en la página oficial de USCIS. Están en inglés y en español, y de allá es donde yo saco todo lo que les cuento aquí. Pregunta 61, dice así: Why did the colonists fight the British? ¿Por qué los colonos pelearon con los británicos? Vamos a desempacar esta pregunta. ¿Quiénes son los colonos? ¿Quiénes son los británicos? ¿Por qué se están peleando? Los colonos fueron las primeras personas que vinieron de Inglaterra a lo que se conoce hoy como Estados Unidos y formaron sus primeras colonias, pero seguían siendo ingleses y seguían perteneciendo al Reino de Inglaterra, con lo cual tenían que seguir pagando impuestos a Inglaterra. Poco a poco esos impuestos fueron subiendo y claro, la paciencia de los colonos fue bajando hasta que llegó un momento en que se pelearon con los británicos en la famosa Guerra de Independencia, que seguro que les suena y veremos más adelante. Entonces, ¿por qué se pelearon? Vamos a elegir la respuesta número 1, que es la más fácil de recordar y la más entendible de todas. Why did the colonists fight the British? Because of high taxes. Pregunta 62, dice así: Who wrote the Declaration of Independence? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Aquí tenemos que decir un nombre. Podemos decir el nombre entero o solo el apellido, ¿ok? Who, ¿quién? Wrote, escribió. Escribir es write, el pasado de escribir es wrote. Y Declaration of Independence, Declaración de Independencia. ¿Quién la escribió? Un señor llamado Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Yo creo que este nombre le suena porque si ustedes se fijan por ahí, hay muchas escuelas, institutos, high schools que tienen este nombre. Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. Pregunta 63, dice así: When was the Declaration of Independence adopted? When, ¿cuándo? When, ¿cuándo? When, ¿cuándo? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? Ustedes se saben la mitad ya. Dígame el día en el cual aquí en los Estados Unidos hay una gran fiesta, no tenemos que trabajar, comemos perritos y hay fuegos artificiales. ¿Qué día es ese? Muy bien. 4th of July, el 4 de julio. Es un día muy importante porque es el día que los Estados Unidos fueron declarados libres. Entonces, ahora, ¿qué nos falta? Aprender el año. Fue hace muchos años. 1776. Vamos a romperlo en dos. 1776. 1776. When was the Declaration of Independence adopted? 4th of July, 1776.
64 dice así: There were 13 original states. Name 3. Habían 13 estados originales. Hay que nombrar 3. Ustedes sabían que al principio, cuando se crearon los Estados Unidos, no habían 50 estados, sino que empezamos solo con 3 estados originales. Si ustedes se fijan en la bandera de los Estados Unidos, hay 50 estrellitas por los 50 estados y 13 barras por los 13 estados originales. Por eso es así, todo tiene sentido, todo tiene una razón de ser. Entonces, vamos a elegir los 3 más fáciles de recordar: New York, New Jersey, New Hampshire. Ok, vamos allá. There were 13 original states. Name 3. New York, New Jersey, New Hampshire. Pregunta 65. Dice así: What happened at the Constitutional Convention? ¿Qué pasó en la convención constitucional? ¿Ustedes qué piensan? La palabra convention, es una especie de reunión donde gente importante se reúne y llega a ciertos acuerdos, ¿verdad? Y esta es una convención constitucional. Constitutional Convention. ¿Qué pasó en esa convención? ¿Ustedes qué creen? Adivinanzas. Ok, lo que pasó es que se escribió la Constitución. Fue una convención en la cual nuestros padres fundadores se reunieron y escribieron la Constitución, ¿ok? The Constitution was written. Written es el verbo escribir, pero en participio, que significa escrita. La Constitución fue escrita. What happened at the Constitutional Convention? The Constitution was written. Pregunta 66. Dice así: When was the Constitution written? Seguimos con la Constitución. La Constitución es la protagonista de este mes. When was the Constitution written? La semana pasada aprendimos este verbo written, ¿se acuerda? Escrita, ¿verdad? When was the Constitution written? ¿Cuándo fue la Constitución escrita? ¿Cuándo? ¿En qué año la escribieron? Vamos a recordar este número. 1787. 1787. Ahora en inglés. Hay que partirlo en 2 pedacitos. 1787. 1787. 1787. Intentamos recordar el número 7. 1787. When was the Constitution written? 1787. Pregunta 67. Atención porque es muy larga. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. Vamos poco a poco. The Federalist Papers, los papeles, textos federalistas, apoyaron, supported the passage, la aprobación de la Constitución, of the Constitution. Nombra uno de los escritores. Name one of the writers. Resulta que por allá, hace muchos años, en los 1700, cuando los Estados Unidos todavía no tenía constitución, había una serie de escritores que querían que los Estados Unidos tuviera constitución. Entonces ellos se reunieron y escribieron unos textos, unos ensayos llamados Federalist Papers, en los cuales ellos animaban a la gente a que apoyaran la constitución. De estos 3 escritores necesitamos nombrar uno. Vamos a elegir el primero, que es el más fácil de recordar. Madison. Pregunta 68. Dice así: What is one thing Benjamin Franklin is famous for? ¿Cuál es una cosa, thing, por la cual el señor Benjamin Franklin es famoso? Seguramente a ustedes les suena este nombre, Benjamin Franklin, ¿verdad? Muchos colegios se llaman así, hemos visto ese nombre en alguna parte. Pero este hombre, ¿por qué es famoso? Hay 4 opciones. Yo voy a elegir la última porque es mi favorita. He started the first free libraries. Él empezó, started, las primeras, first free libraries, bibliotecas gratuitas. Thank you, Mr. Benjamin Franklin. Él empezó las primeras bibliotecas gratuitas. Yo creo que esa es la respuesta más fácil de recordar, ¿verdad? Entonces, what is one thing Benjamin Franklin is famous for? Free libraries. Question 69. Pregunta 69. Who is the father of our country? ¿Quién es el padre de nuestro país? ¿Quién es el padre, el papá fundador de los Estados Unidos? Para recordarlo muy fácil, piensen en la capital, piensen en el primer presidente. Él es el
papá. Es el papá de los Estados Unidos. The father of our country. Ya saben la respuesta, ¿verdad? ¿Quién es el papá de los Estados Unidos? Who is the father of our country? Excelente. George Washington. Pregunta 70. Es la misma respuesta de la pregunta de la semana pasada, la 69, pero simplemente cambia un poquito como nos lo preguntan. La semana pasada les dije quién es el papá de nuestro país. Ahora nos van a preguntar directamente who was the first president. ¿Quién fue el primer presidente? First president. ¿Quién fue el primer presidente? Muy fácil. Muy bien, otra vez. George Washington. Recuerden que no es no es Washington, es Wa. George Washington, el papá del país, el primer presidente. Pregunta 71 sobre geografía. Dice así: What territory did the United States buy from France in 1803? ¿Qué territorio los Estados Unidos compró, de Francia, France, en 1803? ¿Qué territorio le compramos a Francia en 1803? Respuesta: Luisiana. Luisiana es un territorio que no se ganó en una guerra como otros territorios. Este territorio se compró al país de Francia. Respuesta: Luisiana. Muy bien. Si hay algún estudiante aquí de Luisiana, levante la mano y cuénteme si notan en este territorio una gran influencia francesa todavía o no. Y si quieren aprender mucho más sobre geografía, el gobierno y la historia de los Estados Unidos, pregúntenme sobre mi curso completo de ciudadanía. Pregunta 72 sobre guerra, war. Name one war fought by the United States in the 1800s. Nombra una guerra, war, fought, peleada por los Estados Unidos en los años 1800. Los 1800 en general se dice en inglés 1800s, los 1800. Hay muchas guerras. Estos no fueron buenos años porque hubieron muchísimas guerras. Voy a elegir la que más se repite a lo largo de todas las preguntas, que es la guerra civil. Civil War. Muy importante pronunciar la V bien. Civil War. Entonces, name one war fought by the United States in the 1800s. Civil War. Pregunta 73, también sobre guerra. Dice así: Name the U.S. war between the North and the South. Nombra la guerra estadounidense entre el norte arriba, y el sur abajo. Nombra la guerra estadounidense entre el norte de los Estados Unidos y el sur de los Estados Unidos. La respuesta, igual que la semana pasada, Civil War. Una guerra civil es una guerra que se lucha entre ciudadanos del mismo país, no con gente de otro país. En este caso, la guerra civil de los Estados Unidos fue entre los estados del norte, North, y los estados del sur, South. ¿Cómo se pronuncia bien Civil War? La clave aquí está en decir la V bien dicha. Civil War, no Civil War. Civil War. ¿Qué guerra se luchó entre el norte y el sur de los Estados Unidos? Muy bien. Civil War. Pregunta 74. Continuamos hablando sobre la guerra civil. Civil War. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? En la pregunta de la semana pasada aprendimos que la guerra civil fue entre el norte y el sur, North and South. Y la semana antepasada aprendimos que la guerra civil se luchó en los 1800, 1800s. Ahora digamos a la pregunta 74 que nos dice: Name one reason that led to the Civil War. Nombra una razón, un motivo por el cual se originó la guerra civil. Respuesta: slavery. Slavery, la esclavitud. Aquí la clave, también igual que en Civil War, es pronunciar la V bien. Slavery. Pregunta 75 dice así: What was one important thing that Abraham Lincoln did? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo el señor Abraham Lincoln? Abraham, Lincoln. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo el señor Lincoln? 3 opciones de respuesta. Vamos a elegir la 3 porque nosotros ya hemos estado hablando mucho sobre la guerra civil, Civil War. Entonces ya tenemos la mitad de las palabras. Lideró, he led the United States during the Civil War. Él lideró a los Estados Unidos durante la guerra civil. He led the United States during the Civil War. ¿Listos para contestar? Ok. What was one important thing that Abraham Lincoln did? He led the United States
during the Civil War? Pregunta 76, muy difícil con palabras muy malucas, así que por favor, atención, orejas. Dice así, what did the Emancipation Proclamation do? What did the Emancipation Proclamation do? Emancipation, emancipación. Proclamation, proclamación. ¿Qué hizo la proclamación de emancipación? Ustedes saben que emancipar es igual a ser libre. ¿Cómo se dice libre en inglés? Free. Vamos a partir de ahí para nuestra respuesta. What did the Emancipation Proclamation do? Respuesta, free, en pasado, freed the slaves. Liberó a los esclavos. Freed, que suena la D, the slaves. What did the Emancipation Proclamation do? Freed the slaves. Pregunta 77, dice así. What did Susan B. Anthony do? ¿Qué hizo la señora Susan B. Anthony? Susan, nombre de mujer. La respuesta contiene la palabra mujer. La señora Susan B. Anthony fue una persona que luchó por los derechos de las mujeres. Entonces vamos a recordar Susan, mujer, para la respuesta. What did Susan B. Anthony do? She fought, peleó. She fought for women's rights. Peleó por los derechos de las mujeres. What did Susan B. Anthony do? She fought for women's rights. Pregunta 78 dice así. Name one war fought by the United States in the 1900s. 1900s. Nombra una guerra, war, peleada por los Estados Unidos en los 1900. 1900s, es decir, una guerra más reciente que nos suena más. ¿Cuál es la guerra que a ustedes más les suena? Muy bien, la Guerra Mundial. Entonces, fue una de las guerras que se peleó en 1900. Vamos a elegir Guerra Mundial 1, Guerra Mundial 2. World War I o World War II. World War. Name one war fought by the United States in the 1900s. Pregunta 79. Súper cortica y súper fácil. Who was president during World War I? ¿Quién era el presidente durante la Guerra Mundial 1? Vamos a la fija solo con el apellido. Wilson. Who was president during World War I? Wilson. Un montón de W's. Who was president during World War I? Wilson. Piensen en la pelota de náufrago con Tom Hanks gritando. Wilson. Who was president during World War I? Pregunta 79. Aprendimos quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan? Who was the president during World War I? Muy bien, Wilson. Hoy vamos a aprender quién era el presidente durante la Segunda Guerra Mundial. La pregunta 80. Who was the president during the Great Depression and World War II? Ellos dicen quién era el presidente durante la Gran Depresión, Great Depression, y la Segunda Guerra Mundial, World War II. Podemos responder directamente con el apellido. ¿Qué pasa? Ese apellido es un poquito difícil de pronunciar. Pronuncien conmigo. El presidente durante la Segunda Guerra Mundial era Roosevelt. Roosevelt. ¿Qué pasa aquí? R suavecita, Ro, que vibra como si fuera una Z, Rose, y la V también vibra. Roosevelt. ¿Quién era el presidente durante la Segunda Guerra Mundial? Roosevelt. Who was the president during World War II? Pregunta 81 dice así. ¿Contra quién luchó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Who did the United States fight in World War II? Si han visto películas de historia, seguramente les suena que la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con una persona muy famosa llamada Hitler, ¿verdad? ¿Dónde estaba Hitler? ¿Qué país? Muy bien, Alemania. Alemania en inglés es Germany. Ya tenemos un país, pero son 3 en total. Alemania tenía 2 aliados. Por una parte estaba Japón, que se dice en inglés Japan. Japan, no Japan, cierren las A's. Japan. Y por otro lado estaba Italia, Italy. Tenemos 3 países en total. Germany, Alemania, Japan, Japón, Italy, Italia. ¿Están listos? Who did the United States fight in World War II? Pregunta 82. La pregunta en sí es larga, pero la respuesta es muy cortica. La pregunta dice así. Antes de que Eisenhower fuera presidente, él era general en una guerra. ¿Cuál guerra? Es decir, tenemos que contestar con el nombre de una guerra. Yo creo que ya les suenan algunas guerras, ¿verdad? ¿Cómo se dice en inglés entonces esta pregunta tan larga? Before he was president,
Eisenhower was a general in a war. What war? ¿Qué guerra? Respuesta. ¿Cuál es la guerra que más nos ha sonado últimamente? Muy bien, la Segunda Guerra Mundial. World War II. Before he was president, Eisenhower was a general in a war. What war? Muy bien. Pregunta 83 dice así, durante la Guerra Fría, ¿cuál era la preocupación principal de los Estados Unidos? Antes de responder vamos a hacer un poquito de vocabulario. Necesitamos 3 palabras principales importantes en esta. La primera es la palabra fría. ¿Cómo se dice en inglés frío? Fría. Cold. Entonces, Guerra Fría, Cold War. ¿Cómo se dice principal? La palabra principal en inglés se dice main, no principal, main. Por eso cuando van a un restaurante en el menú pone main dish, plato principal, main. Luego, ¿cómo se dice la palabra preocupación? A veces pensamos que es preoccupation, pero no, se dice concern, preocupación, concern. Entonces, durante la Guerra Fría, ¿cuál es la preocupación principal de los Estados Unidos? During the Cold War, what was the main concern of the United States? Respuesta, el comunismo. Communism. Pregunta 84. Dice así. What movement tried to end racial discrimination? ¿Qué movimiento tried, de eliminar toda la discriminación racial? Racial discrimination. Respuesta, Civil Rights Movement, el movimiento de los derechos civiles. Aquí lo más importante es pronunciar bien 2 cosas. Civil, con la V bien pronunciada, civil, que vibre la V. Y derechos, civil rights, no rights. Cuando una palabra termina en GHT, solo vamos a pronunciar la T, rights. Por eso se dice good night, ¿verdad? Civil rights. Ok, les toca a ustedes. What movement tried to end racial discrimination? Pregunta 85 dice así. What did Martin Luther King do? ¿Qué hizo el señor Martin Luther King? Respuesta. Luchó por los derechos civiles. La semana pasada aprendimos a decir bien derechos civiles, ¿se acuerdan? Civil con la V vibrando, civil rights, con la T que suena muy fuerte y la GH no. Civil rights. Ahora vamos a aprender a decir luchar, pero en pasado. ¿Cómo se dice luchar? Seguramente les suena. Luchar se dice fight. GHT. No pronunciamos la G ni la H, solo la T. Fight. Ahora vamos a decir fight en pasado. Fought. Misma pronunciación. Fought. Solo que suena la T. Fought. Entonces, ¿qué hizo el señor Martin Luther King? Luchó por los derechos civiles. Fought for the civil rights. ¿Qué hizo el señor Martin Luther King? Pregunta 86, muy triste y muy famosa, con lo cual ustedes 100% se saben la respuesta. Solo es cuestión ahora de practicar cómo la vamos a pronunciar bien. La pregunta dice así, What major event happened on September 11, 2001 in the United States? ¿Qué evento muy importante ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? Ustedes de su cabeza ya tienen la respuesta. Ahora vamos a ponerla en inglés y solamente podemos responder lo que requiere USCIS, lo que pone en las preguntas oficiales. Todo lo sacamos de allá. Entonces ellos dicen que tenemos que responder que terroristas atacaron los Estados Unidos. En inglés, terrorists, con R suavecitas, terrorists atacaron, attacked, terminan T fuerte, attacked the United States. ¿Qué evento importante pasó el 11 de septiembre del 2001? Terrorists attacked the United States. What major event happened on September 11, 2001? Pregunta 87, muy fácil. Dice así. Name one American Indian tribe in the United States. Nombra una, solamente una, tribu nativo americana en los Estados Unidos. Pueden mirar la lista, hay muchísimas opciones y seleccionen la que a ustedes más les suene, la más fácil de decir. Yo voy a seleccionar la primera en la lista, que es Cherokee, que seguramente les suena, ¿no es cierto? El nombre Cherokee. Muy bien, entonces, ¿están listos para contestar? ¿Qué?
Name one American Indian tribe in the United States. Pregunta 88, 88, muy fácil. Name one of the two longest rivers in the United States. Nombra uno de los dos ríos más largos. Ríos, rivers, largo, long. Uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. Elijan entre los dos. Los dos empiezan con mi. Missouri, Mississippi. ¿No es cierto que les suena mucho el Mississippi? Súper fácil. ¿Están listos? Name one of the longest rivers in the United States. Dijeron Mississippi, ¿no es cierto? Pregunta 89 sobre geografía. Dice así: What ocean is on the west coast of the United States? Respuesta: Pacific Ocean, el océano Pacífico. Es muy importante para esta pregunta asociar el océano con los estados y empezar a diferenciar entre la costa oeste y la costa este. Así que vamos a asociar oeste, California. Este, New York. Entonces, en la costa oeste, en el lado de California, tenemos el océano Pacífico, tirando para Hawái y Japón. Y en la costa este, tirando para Europa, ¿qué? El Atlántico, exactamente. Entonces, ¿están listos? Asocien California para allá, New York para allá. ¿Listos? Ok. What ocean is on the west coast of the United States? Pacific Ocean. Bien, ya saben todo. Pregunta 90 sobre océanos. What ocean is on the east coast of the United States? ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? Respuesta: Atlantic Ocean, océano Atlántico. Recuerden que tenemos que asociar cada costa con un estado para después recordar los océanos de cada estado. En el lado de California tenemos el océano Pacífico hacia Hawái y Japón. En el lado de Nueva York hacia Europa teníamos el océano Atlántico. Ok, entonces, ¿están listos? What ocean is on the east coast of the United States? New York. Bingo, Atlántico. ¿Y cuál está en el otro lado? Bingo, Pacífico. Muy bien. Pacífico, California, Atlántico, New York. Pregunta 91. Fácil, corta y directa al grano. ¿Listo? Name one U.S. territory. Nombra un territorio de los Estados Unidos. Recuerden que un territorio no es lo mismo que un estado. Tenemos 50 estados y 5 territorios. Tenemos que nombrar solamente uno de los 5 territorios. Piensen en Bad Bunny. Name one U.S. territory. Puerto Rico. Excelente. Pregunta 92 sobre geografía. Y para esta pregunta quiero que piensen en su teacher Erika. ¿Están listos? Name one state that borders Canada. Nombra un estado que hace frontera. Recuerden que frontera es border, que hace frontera con Canadá. Piensen en mí. Idaho. El estado de Idaho hace frontera con Canadá. Ya saben dónde estoy cerquita de Canadá. Pero si no quieren pensar en mí, pueden decir New York, que yo sé que es mucho más fácil, ¿ok? Name one state that borders Canada. ¿Dijeron Idaho? Question 93, pregunta 93, dice así: Name one state that borders Mexico. Nombra un estado que haga frontera, border, con México. Hay varios, ¿verdad? Pero yo voy a elegir el más fácil, es decir, el que tiene el nombre México en la respuesta. New Mexico. Name one state that borders Mexico. New Mexico. Question 94, excesivamente fácil, ni siquiera les voy a dar la respuesta porque ustedes ya se la saben, así que déjenme la respuesta en los comentarios. Question 94, what is the capital of the United States? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Question 95, dice así: Where is the Statue of Liberty? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad?
¡Qué fácil, ¿no es cierto? Ok, estamos pensando obviamente Nueva York, New York. Esa es la respuesta aceptable que podemos decir. New York, pero como pueden ver, aparece en paréntesis la palabra harbor. Si algo está entre paréntesis, no hace falta que lo digamos. Podemos decir simplemente New York, podemos decir New York Harbor, o también es aceptable decir Liberty Island. Liberty Island. La isla, ¿verdad? ¿Cómo se dice isla en inglés? La clave está en no pronunciar la S. Island, no, quiten la S. Island. Entonces, podemos responder New York o podemos responder Liberty Island. ¿Están listos? Elijan una de las dos. Where is the Statue of Liberty? Question 96 dice así. Why does the flag have 13 stripes? ¿Por qué, why, la bandera de los Estados Unidos tiene 13 rayas, stripes, rayas? ¿Por qué? Vamos a contestar. Porque las rayas representan las colonias originales. Because the stripes represent the original colonies. Las rayas, the stripes, represent las colonias originales. The original colonies. Why does the flag have 13 stripes? Because the stripes represent the original colonies. Recuerden que habían 13 colonias originales, todas situadas en la zona de la costa este de los Estados Unidos. Examen para ustedes. ¿Se acuerdan de 3 colonias? Pregunta 97 dice así. Why does the flag have 50 stars? ¿Por qué la bandera flag tiene 50 estrellas, 50 stars? Cada vez que alguien nos hace una pregunta con why, ¿por qué? Con tilde, tenemos que contestar necesariamente con because. ¿Por qué sin tilde? Why does the flag have 50 stars? Because there are 50 states. La bandera tiene 50 estrellas porque hay 50 estados. Fácil, ¿verdad? Porque hay 50 estados en inglés. Because there are es la manera en que se dice en inglés hay. There are porque tenemos que usar are cuando algo es plural. There are 50 states. Because there are 50 states. Según muchos de ustedes, esta es la pregunta más difícil de recordar de las 100 preguntas de ciudadanía. Llegamos a la pregunta 98. What is the name of the national anthem? ¿Cómo se llama el himno nacional de los Estados Unidos? The Star Spangled Banner. Claro, es muy largo, difícil de pronunciar y no entendemos lo que significa. Vamos por pasos. ¿Cómo se pronuncia? Star Spangled Banner. Star es fácil, star, estrella. Spangled, aquí hay que pegar la G, la L y la D. Spangled y luego banner con acento en ba. Star Spangled Banner. En realidad, esta palabra tan larga está construida de 3 palabras, ¿verdad? Star, estrella, spangled, decorada, banner, una manera antigua de decir bandera. ¿Qué significa entonces esto? Que el himno nacional está inspirado en la bandera de los Estados Unidos, que está llena de estrellitas, y por eso el himno nacional se llama bandera decorada de estrellas. Star Spangled Banner. Pregunta 99, question 99, súper fácil. When do we celebrate Independence Day? ¿Cuándo? When. Piensen en cuándo tiene N y when tiene N. ¿Cuándo? When. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? Independence. Repitan conmigo. Independence. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? Súper fácil, ¿verdad? Solamente tenemos que asegurarnos de pronunciarlo bien. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? Está empezando 4 de julio, ¿verdad? ¿Cómo vamos a pronunciarlo bien en inglés? July 4. When do we celebrate Independence Day? July 4. ¡Lo logramos, muchachos! Hemos llegado a la pregunta número 100. No me lo puedo creer que llevamos aquí 100 videos estudiando cada pregunta una por una juntos. Gracias por acompañarme durante estos 100 videos. Vamos allá. Pregunta número 100. Name 2 US holidays. Nombra 2 festivos de los Estados Unidos. Festivos
holidays. Hay una lista larga, ustedes saben que hay muchos festivos en los Estados Unidos, ustedes pueden elegir los dos que a ustedes más les gusten, los que ustedes más se acuerdan. Yo, por ejemplo, siempre elijo los festivos de final de año de comer. Thanksgiving and Christmas. Ustedes elijan los dos que ustedes prefieran. Name 2 US holidays. Elijan los dos de toda la lista. Muchachos, de verdad, wow, gracias por haberme acompañado durante 100 preguntas y no se preocupen que tenemos mucho más contenido de ciudadanía ahora que se han acabado las 100 preguntas.